Bien, queridos siervos, para los que estén celebrando el Shabbat hoy, porque algunos de ustedes todavía no saben que hay que guardar el cuarto mandamiento, queridos corderitos. No lo saben y no encuentran cómo, pero procedan. Guárdenlo, no trabajen en este día, no cocinen, no hagan trabajos serviles, no vendan, no compran, no prendan fuego, no carguen, no hagan trabajos de ninguna clase. Descansen, reposen, dedíquense a lo espiritual, queridos siervos. Es día de recogimiento para crecimiento espiritual y descanso físico también. Bueno, muchas veces nos equivocamos y decimos cosas que nosotros jamás pensaríamos decir, como que, por ejemplo, que Isaac fue papá de Abraham en vez de hijo. A mí me ha pasado, y yo sé, ¿quién no sabe que es al revés? ¿Quién no sabe que Isaac es hijo de Abraham, queridos siervos? Pero pues al cazador más hábil se le escapa la liebre de vez en cuando. Y entonces quedamos así. Yo se los digo a ustedes que tengo mi edad, tengo un ligerito problema a veces de concentración, casi no duermo, querido Coito, o sea que tampoco no recargo las pilas completas. Y sin embargo, nuestro Padre Kodesh Yahweh, que es misericordioso y bueno y favorecedor, nos consiente y nos utiliza y hace de nosotros, que yo digo, no sé, Padre, ¿cómo tú puedes? Porque yo no puedo. ¿Cómo tú puedes hacer que yo me acuerde de tanta cosa, siendo que hay 2 o 3 que se me olvidan y después las recuerdo? Me pasa a veces, y yo soy el siervo Rafael, antes de que se me olvide me presento para los que no me conocen. Querido corderito, se nos olvidan las cosas, y cuando termino un audio, un mensaje de esto, y lo publico, digo, si no dije tal cosa, que era lo que tenía que decir. Por eso a veces hacemos una segunda parte, ¿saben? Bueno, pues en esta ocasión, queridos siervos, nuestro hermano Baruch, que no voy a decir el apellido, pero para que se lo digan, porque yo he cometido ese error también. Recuerden que hubo variación en las tribus de Israel. Una cosa fue cuando Jacob dio a luz a sus 12 hijos, los 12 hijos originales, de donde salieron las 12 tribus originales, que entraron en Egipto y estuvieron esclavas allí 400 años, más los 30 que no estuvieron de esclavos. Y otra cosa es, queridos siervos, las tribus que entraron a tomar posesión de la tierra por Josué cuando murió Moisés, después de su travesía por el desierto. Y otra cosa más es las tribus que van a entrar al milenio a gobernar como reyes y sacerdotes. 3 variaciones, sí, porque Yahweh escoge, si no importa que seas tribu, si te descalifica, para afuera, para afuera. Bueno, hablando de las tribus que tomaron posesión de la tierra no se llama la tierra de Canaán, en la tierra prometida, en la tierra que Yahweh juró dar a sus antepasados, a los israelitas. Esa es la tierra de Israel, se llama así en la escritura. Las tribus que tomaron posesión de la tierra no son exactamente las mismas 12 tribus originales que surgieron a raíz de las descendencias de los hijos de Jacob antes de que estos entraran a Egipto. Vamos a ver cuáles eran esos hijos de Jacob, los que él tuvo. Fueron, no los voy a dar en orden porque lo que tengo es un mapa, no los voy a dar en orden de nacimiento, pero sabemos que el primogénito fue Rubén, ¿verdad? Bueno, tenemos por aquí Neftalí, Asher, Zabulón, Isaacar,
Gad, Dan, Rubén, Judá, Simeón y Leví. Ahí hay 12. Esos son los 12 tribus, las 12 tribus originales salidas de los lomos de Jacob, los que entraron en Egipto. Y, queridos siervos, poco antes de ellos entrar en Egipto, durante los 30 años que estuvieron en Egipto, pero no de esclavos, Jacob, papá de José, y no mencione a José, ¿verdad, queridos codritos? Otra vez, las 12 tribus de los hijos de Jacob: José, Simeón, Rubén el primogénito, Judá, Dan, Gad, Isaacar, Zabulón, Asher, Neftalí y Leví. Esas son los 12 hijos de Jacob. Poco después de que Jacob entró a Egipto, que estaba viejito, antes de morir, él tomó los hijos de José, Efraín y Manasés, y los bendijo y los adoptó como suyos, queridos siervos, como si fueran hijos de Jacob, de él mismo. O sea, Efraín y Manasés, que eran hijos de su hijo José o sus nietos, pasaron a ser hijos del abuelo, hijos de Jacob, no hijos de José, aunque eran hijos de José según lo físico. Pero su abuelo Jacob los adoptó, queridos codritos. Entonces era como si tuviera 2 hijos más, porque al adoptar a los hijos de José, él no desechó a José, él no desheredó a José, él no sustituyó a José con esos 2 hijos suyos que él adoptó. José siguió siendo hijo de Jacob, más entonces los 2 hijos de José, 2 hijos más para Jacob, como si fueran de Jacob. Y les tocaban tierras, porque los hizo iguales a hijos. Necesitan el texto, queridos, que ustedes lean esto en Génesis. Y los hizo hijos suyos, tanto como los demás hijos. Lo dice Génesis. Busquen estas cosas en Google. Adopción de los hijos de José por Jacob, coma, Biblia o Biblia paralela, pongan así, dan clic y les salen, ahí está el versículo. Busquen las cosas así. No tienen que estar abriendo una Biblia y buscando por los papeles, por todo el libro de Génesis. Rápido lo buscan en Google, les sale. Pongan palabras claves definidas. Adopción de los hijos de José por Jacob. Génesis, coma, bibliaparalela.com. Le dan clic y ahí les sale, se los garantizo, queridos. Bueno, entonces, cuando salieron de Egipto, llevados por Moisés al desierto, y luego entraron a tomar posesión de la tierra por Josué, de la tierra de la promesa que tanto anhelaban, se repartieron las tierras entre todas las tribus de Israel, menos a José, porque entonces a José no le la porción de José fue la que se dividió en sus 2 hijos, Efraín y Manasés, y le tocó una porción mucho más grande a Efraín y Manasés que a cualquiera de las otras tribus. Y Manasés era una de las tribus más numerosas, si no la más numerosa, de todo Israel. Mientras tanto, a Leví, a los levitas, no les tocó porción de tierra. Ven, queridos siervos. Cuando entraron a ocupar la tierra de la promesa con Josué, a los levitas no le tocó porción de tierra. A José le tocó, pero no estaba a nombre de él, estaba a nombre de Efraín y Manasés, sus hijos, a quien su padre Jacob había adoptado como suyos. Entonces era redundante que José tuviera tierras aparte, porque José era Efraín y Manasés. José solamente tuvo 2 hijos, entonces José estaba representado
en las tribus de los hijos suyos, Efraín y Manasés. Lo entienden, ¿verdad? Por lo tanto, las tribus que tomaron posesión de la tierra, que tenían herencia, que tenían tierras propias a sus nombres, en Israel, en la tierra de la promesa, eran estas, las siguientes. Manasés, empezamos por ahí. Manasés tenía dos porciones. Una, querido Cristo, que se llama Manasés oriental y otra Manasés occidental. Dos porciones. Manasés, este era uno de los hijos de Jacob. Neftalí, van dos, vamos a ir llevando la cuenta. Busquen en cualquier mapa. Manasés, Neftalí, Asher, van 3. Zabulón, van 4. Isaacar, van 5, querido Codrito. Seguimos. Efraín, van 6. Dan, van 7. Benjamín, van 8. Gad, van 9. Rubén, van 10. Judá, van 11. Y Simeón, van 12. Esas son las 12 tribus que tomaron herencia y se repartieron tierras cuando entraron a la tierra de la promesa con Josué. Esas 12 tribus. Fíjense ustedes de nuevo que Leví no está. Y fíjense ustedes que José no está, porque José está descrito, incluido en las porciones de tierra que se le asignaron a sus dos hijos, Efraín y Manasés. Entonces, como quien dice, hay dos tribus que no tienen posesión de tierra directamente. Los levitas, porque Yahweh les dijo que no tuvieran tierras a su nombre, porque su herencia eran las primicias, los primogénitos de los animales, de las cosechas, de los frutos de los árboles, y después hablamos del significado espiritual de eso, que son hombres, son seres humanos. A Yahweh no le interesan mucho los bueyes, ni las ovejas, ni las vacas, ni los granos de trigo, sino los hombres. Eso es lo que él está cosechando aquí. Ahora mismo, miren en la parábola del sembrador de Yahshua. Semillas, campos, tierra, regador, el que poda, el que cosecha, el que siembra, y lo que está hablando es de hombres, de gente. Bueno, entonces, queridos siervos, estas son las 10 tribus, las 12 tribus que tomaron herencia en la tierra de la promesa, las que acabo de mencionar. Otra vez, ¿las quieren? Simeón, querido Codrito. Judá, van 2. Benjamín, van 3. Dan, van 4. Efraín, 5. Rubén, 6. Gad, van 7. Manasés, van 8. Isaacar, van 9. Zabulón, 10. Asher, 11. Y Neftalí, 12. Aunque repetimos, Manasés tenía dos porciones que eran una misma tribu, con una porción oriental y una porción occidental. Pero cuenta como uno, porque se cuentan tribus. Lo que estamos contando es tribus, no pedacitos de tierra individuales. Tribus que tenían tierras a su nombre propio, tribal, en la antigua tierra de la promesa, cuando entraron con Josué. Ahí están las 12 tribus. Repetimos, no está José representado como una tribu aparte, porque está representado a través de sus dos hijos, los primogénitos, los que su padre Jacob adoptó como suyos propios. Y no está Leví, porque los levitas tenían casas que algunas tribus les permitían tener, o según conveniencia, ¿verdad? Por ejemplo, los manasitas, había levitas viviendo en Manasés, tenían casa. Los de Manasés le daban casa a algunos sacerdotes levitas y otros que eran levitas y no eran sacerdotes, para que vivieran ahí. No pueden estar todos aglomerados en Judea, en Jerusalén, porque las tribus sacerdotales servían 2 veces al año, 3, 4 veces al año.
porque en los días de fiesta como la Pascua, como Sukkot y esos días así, pues se juntaban todos los grupos sacerdotales a la misma vez a trabajar, debido a la cantidad de trabajo que había. Como por ejemplo en el día de 14 de Aviv, que había que matar los corderos, en esa semana trabajaban todos los grupos sacerdotales simultáneamente. Y los que estaban viviendo en Manasés, o estaban viviendo en Efraín, o estaban viviendo en Benjamín, o estaban viviendo en Judá, lejos de Jerusalén, confluían, iban a Jerusalén por esa semana y trabajaban todos juntos porque había que matar miles y miles de corderos. Los corderos pascuales que todo el pueblo, todos los varones de todas estas tribus de Israel, de las 12 tribus que mencioné, que heredaron tierra, y iban a Jerusalén, incluyendo los levitas que iban a trabajar en el templo en Jerusalén, en la matanza de los corderos y en los sacrificios diarios, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, queridos siervos, cuando vinieron los asirios, vamos a ver, cuando vinieron los asirios, no se llevaron 9 tribus y media, ¿sabes? Se llevaron 10. Vamos a ver. Se llevaron más de 10. Cuando vinieron los asirios a deportar al reino de Israel, que se había dividido en 2, y dice la escritura cuáles tribus estaban al norte y cuáles tribus estaban al sur. Para simplificar, vamos a mencionar nada más que las tribus que estaban al sur, porque eran muy poquitas, y así sabemos cuáles eran el resto de las que estaban en la tierra del norte, en el reino del norte de Israel. Las que estaban al sur era Judá completa, la tribu completa de Judá. Fíjense ustedes. Estaba la mitad de Benjamín, queridos codritos, y la mitad de los levitas, porque había sacerdotes levitas y hombres levitas no sacerdotes viviendo tanto en Judá como en Benjamín, en casa que ellos les daban, porque Leví no podía tener propiedad a nombre suya por el mandato que Yahweh le dio, porque la herencia de Leví era Yahweh y las primicias. Entonces, queridos coditos, Judá, media tribu de Benjamín y media tribu de Leví, quedaron al sur. ¿Qué pasó con la otra mitad de la tribu de Benjamín y la otra media tribu de Leví? Quedaron al norte, querido. Con las tribus del norte, cuando se separaron, se fueron la mitad de los benjaminitas y la mitad de los levitas, porque los levitas, la mitad de ellos vivían en las tribus del norte, como les hemos dicho ya. Tenían casas en Efraín, tenían casas en Benjamín, tenían casas en Manasés y no recuerdo dónde más, pero ahí estaban la mitad de los levitas. Cuando el rey Jeroboam, querido codrito, dividió el reino, echó para su lado, para el reino del norte, esa mitad de los levitas que estaban viviendo allí. No se vayan para el sur, se me quedan acá y me van a servir a mí en un altar y unos de esos que yo voy a hacer en Samaria, y me van a servir de sacerdotes a mí acá en las tribus del norte, porque no queremos ir al sur, a Jerusalén, a adorar, por una pelea que tenían los tribus del norte con las tribus del sur. Y no les quedó más remedio a los levitas que acceder, porque ellos no eran guerreros, no tenían armas, dependían de todo para su sustento, no se podían rebelar porque los pasaban a filo, los pasaban a espada. El rey Jeroboam los hubiera matado si se rebelaban, y se fueron con las tribus del norte, así como la mitad de Benjamín, porque la tribu de Benjamín estaba localizada entre la colindancia de las tribus del norte y las tribus del sur, ahí mismito donde juntaban. Entonces, cuando se separaron las tribus del norte de las del sur, Benjamín, que estaba en el medio, la mitad de Benjamín, la mitad sur se fue con las tribus del sur, y la mitad norte de Benjamín se fue para el norte con las tribus del norte. Por eso es que media tribu de Benjamín
estaba con el rey de Samaria, con el rey del norte, con Jeroboam, cuando se dividieron. Presten atención. Entonces, la otra mitad de Benjamín se quedó en la tribu de Judá, en la casa de Judá, en el reino del sur, en el reino de Judá, que ustedes saben que eran solamente la tribu de Judá, media tribu de Benjamín y media tribu de Leví. Eso era todo lo que quedó de Israel cuando vino el rey de Asiria y se llevó a las 10 tribus del norte, al reino del norte, se le llevó cautivo a los gentiles para más nunca regresar. Las tribus que se llevó el rey de Asiria fueron Manasés, que era una tribu que tenía su herencia, su tierra. Manasés, Efraín, Neftalí, Asher, Zabulón, Isaacar, Gad. Ahora les digo cuál más. Gad, Rubén, Simeón y la mitad de Benjamín, querido Codrito. Vamos otra vez. La mitad de Benjamín. O empezamos con la tribu completa. Simeón, una tribu completa. Rubén, una tribu completa. Dan, Efraín, Gad, van 5. Manasés, van 6. Isaacar, 7. Zabulón, 8. Asher, 9. Neftalí, ahora me dan más, ahora me dieron 11, querido Codrito. Vamos de nuevo, disculpen, es bueno sacar cuentas. Y Manasés, una tribu completa que se fue para el norte. Neftalí, 2. Asher, Zabulón, Isaacar, Gad, Efraín, van 7. Dan, Rubén, Simeón, 10. Y la mitad de Benjamín y la mitad de los levitas. Pero como no eran tribus completas, ni la de Leví ni la de Benjamín, las que se fueron con el rey del norte y con los asirios después cuando se los llevaron cautivos, pues la gente no los cuenta y cuentan tribus completas, o tienden a agrupar Efraín y Manasés otra vez como una tribu, como José, y entonces le dan, en vez de 10 tribus y 2 mitades, le dan 9 tribus y 2 mitades, que son igual que 10. El punto es que en las tribus del sur, en el reino del sur, en la casa de Judá, solamente quedaron Judá completa, mitad de Benjamín y mitad de Leví, que algunos consideran 2 mitades como una tribu, más la de Judá, 2 tribus. Por eso ustedes oyen que en el reino del sur de Israel, en Judá, había 2 tribus, pero en realidad era una completa Judá y 2 mitades, una mitad de Benjamín y una mitad de Leví. Eso era lo que había. Pero algunas personas dicen, pues una mitad y una mitad hacen una, más Judá hacen 2. Entiendan pues el pensar de las personas. Y con las tribus del norte sucede lo mismo, querido Codito. Para algunas personas agrupan Efraín y Manasés y dicen José. Pues ya en vez de 2 tienen una. Ven, en vez de darles 10 tribus y 10 tribus y 2 mitades, 11 les dan 10, queridos Codritos. Pero si cuentan los hijos de José separadamente, Efraín y Manasés como tribu, que se supone, ¿verdad? Porque resulta que cuando se fueron cautivas estas 10 tribus o 11 tribus, contando la mitad de Leví y la mitad de Benjamín, esas tribus formaron naciones. Esas tribus, con el pasar de los años, con el pasar de los siglos, habían crecido tanto en población y habían crecido tanto en área geográfica a donde fueron llevadas cautivas a Europa Oriental y luego incluyendo Europa Occidental e Inglaterra y España,
Esos fueron los lugares principales a donde la escritura dice que fueron llevadas las 10 tribus del norte del reino de Israel cuando fueron tomados cautivos y desterrados por los asirios a las tierras de Jafet, que son los pobladores originales de Europa, de toda Europa, queridos codritos, incluyendo por allá pues hasta los Urales, hasta donde está Rusia. Todo eso, de hecho, los rusos son descendientes de Jafet. El pueblo ruso es uno de los, y los griegos son descendientes de Jafet, queridos codritos. Son los pobladores originales de Europa. Y como eran hermanos de Shem, ancestro de Jacob y de Abraham y de Israel, cuando las tribus se fueron dispersas y los asirios se las llevaron para allá, no fue casualidad que fueran a tener a donde estaban viviendo sus ancestros, sus parientes, los Jafetim, que eran como primos suyos, porque Yahweh lo había decretado así. Entonces ellos mismos, cuando llegaron allí, sabían que esos eran hijos de Jafet, sabían que no eran pueblo escogido, que no eran Israel, que las promesas no fueron dadas a ellos, pero como ellos perdieron las promesas, las 10 tribus en la diáspora perdieron todo su identidad, se fueron a vivir como si fueran hijos de Jafet también, y se casaron con ellos, e hicieron negocios con ellos, y establecieron estas 10 grandes naciones europeas, que están compuestas de los israelitas, que son los que tienen las promesas, los dineros, las bendiciones grandes, las bendiciones materiales, con los hijos de Jafet y con otros que se casaron, porque hasta con asirios se casaron, que son shemitas, son hijos de Sem, los asirios, pero no son hijos de la promesa ni descendientes de Abraham. Y no se supone que se casaran con ellos, porque se diluye la promesa, la bendición se diluye y se puede perder, queridos. Entonces, las tribus que se fueron dispersas por los asirios al destierro permanente, físico me refiero, a Europa con los Jafetim, fueron Rubén, vamos a ir diciendo más o menos dónde se encuentran. Rubén, que son los actuales franceses, queridos codritos. Efraín, los ingleses y los americanos y todos los angloparlantes iban a ser una comunidad de naciones, ¿se acuerdan? Por eso termina en im, en un masculino plural. Efraín, queridos codritos, el único que tiene un nombre plural, porque iban a ser muchas naciones, una comunidad de naciones. Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, todas las naciones angloparlantes de Inglaterra, Irlanda, todas esas son Efraín. Y miren cómo ahí está el billete, ¿verdad? Miren cómo ahí está, son los que controlan la economía mundial hace como casi 200 a 300 años. Los Estados Unidos hace más de 200 años, y antes de eso Inglaterra controlaba la economía mundial por otros 200 o 300 años. Tanto subieron, crearon el sistema bancario, crearon la economía actual, y fueron los efraimitas los que se apoderaron y controlan eso hasta el día de hoy. Pero esas bendiciones les prometieron Yahweh que se las iba a quitar si desobedecían, y si entraban en la cuarta transgresión los iba a destruir. Están a punto de entrar. Están aprobando leyes a favor del aborto, de relaciones sodomitas, de drogas, descriminalizando todo lo que Yahweh llama pecado, todo lo que Yahweh llama malo, lo están llamando bueno, y eso va a tener una consecuencia, ya la está teniendo, por eso la economía se les está cayendo, se está tambaleando, están a punto de perder todo, de caer completos y ser sustituidos. Entonces ahí emergerá la bestia, ahí emerge entonces Europa, liderados por Asiria, Alemania, queridos colegas. Alemania va con Europa, a través de Alemania van a tomar el control de la economía, y van a tomar la economía internacional y mundial va a ser controlada por ellos, y ahí es que ponen la marca de la bestia, y si tú no tienes la marca no puedes comprar ni puedes hacer nada, te mueres de hambre. Bueno, otra vez, queridos coitos, Rubén, Dan, son los daneses y los escandinavos.
Fíjense que los daneses, ellos se llaman daneses hoy, pero son danitas en sí. Uno les pregunta, ¿y cuál es tu historia, la historia de tus gentes, de tu pueblo, de los daneses? Dicen, pues se dice que venimos de una región de Medio Oriente que hace miles de años, y es verdad. Y entonces ese es nuestro patriarca hasta el día de hoy, que se llama el vikingo Dan. ¿Ustedes saben lo que es un vikingo? Bueno, vikingo da risa porque eso viene de una aberración, de una traducción de Viking. Virrey. Es un virrey, no es un vikingo. ¿Qué es eso? Pero que los corderitos que van a hacer con los ignorantes y los de Jeremías 8:8 que traducen las cosas, y los historiadores que las traducen peor, porque si es lo de la escritura y lo traducen mal, ¿cuánto más no van a traducir los récords históricos mal si les da la gana? Y pusieron, cuando tradujeron las cosas del inglés y de los idiomas europeos a español, vikingo. Cada uno, en ese caso, cada uno de los 12 patriarcas de las tribus de Israel serían vikingos, serían virreyes, porque todos son reyes en sí, y cada una de esas 10 naciones que fueron expulsadas y llevadas a Europa formaron naciones independientes, cada una con su rey. Y el rey original, el patriarca original tribal y rey líder de los daneses o de los danitas era Dan, el hijo de Jacob. Querido coderito, ¿les suena familiar? Y ellos dicen que era un vikingo, que era un navegante, pero luego se mudó a las tierras del norte frías y allí entonces tomaron casi todo Escandinavia. Y parte de, pues la parte del norte de Alemania, toda esa parte de donde está Dinamarca hoy, que en danés Dinamarca se llama Danmark, la marca de Dan, así se llama. Bueno, no me quiero extender mucho. Efraín, ya sabemos que son las naciones angloparlantes. Hay cierta duda, yo no me meto en esto, acerca de quiénes son, cuál es la identidad de las dos tribus de la primogenitura, las dos tribus más ricas, los manasitas y los efraimitas. Pues pareciera a veces que los españoles, porque el imperio de España duró 400 años, más de lo que lleva el imperio de Estados Unidos, y de Inglaterra duró más de 400 años, en que tenían posesiones en todos los continentes del mundo. ¿Y cuántas naciones no hay en Sudamérica, en Centroamérica? La mitad de Estados Unidos era de ellos y la mitad de Europa estaba controlada por España, por el rey Carlos V, Carlos II de Alemania, que era emperador del Imperio Romano y era español. Más todas las posesiones en África, más todas las posesiones que tenían en Asia y en las islas y en las Antillas y en todos sitios, queridos. Era impresionante el imperio mundial, el imperio que tenía España. Y eso no es casualidad, eso es por promesa. Y entonces el imperio inglés, el imperio de los angloparlantes, que incluye a Estados Unidos, era igualmente impresionante, pero lleva un poco menos de tiempo manteniendo ese imperio. España lo mantuvo más tiempo. También lo está perdiendo. Están perdiendo los ingleses y los americanos. Están perdiendo sus posesiones. Poco a poco están perdiendo todo, queridos seres. Ya de hecho, Gran Bretaña no se llama Gran Bretaña. No le llaman el Reino Unido, porque ya no queda nada del reino. Se ha separado. La mitad del Reino Unido buscó su independencia y antes, por ejemplo, el país de la India era parte del Reino Unido de Inglaterra. ¿Y hace cuánto tiempo que no? Hace más de un siglo, queridos codritos. Y así por el estilo se han ido independizando, han ido perdiendo territorios, pero era un territorio mundial gigantesco el de los angloparlantes. Porque parece que son Efraín. Y entonces España, los españoles, incluyendo los portugueses, pues serían Manasés, el segundo, queridos. Y miren toda la riqueza, porque ellos se llevaron todo el oro y toda la plata que encontraron en América y todos los diamantes y todas las cosas, se los llevaban a España y se los llevaban al Vaticano, se los llevaban al Papa, se los regalaban a la corona, para el Papa, para el pontífice.
porque eran súper promotores de la fe católica. Hasta el día de hoy más o menos, ¿verdad? Ya no creen ni en la luz eléctrica, pero bueno, así está el mundo entero. Dicen que creen, y todos los de Babilonia cada vez creen en menos cosas, y en más embustes, y en más cosas ateas, y en más iniquidad, y en más todo de lo contrario de lo que tienen que creer. Así que tenemos esas, queridos codritos. Las otras tribus, mencionó Neftalí, Asher, Zabulón, Isaacar, queridos coditos, Simeón, y Gad, queridos codritos, que completan 10 con Efraín y Manasés, sin contar Leví y sin contar Benjamín, que eran la mitad y mitad. Esas 10 completas que tenemos hasta ahora. Esas otras tribus que no les mencioné, que no les dije qué países eran, pues son precisamente Italia, queridos codritos, son parte de Suiza y parte de Austria, son los países eslavos, algunos países eslavos. Eslavos, de hecho, viene de esclavos. Tomaron su nombre para tiempos de la deportación de los asirios. No es casualidad que llegaron allí esos habitantes como esclavos, y luego de muchos siglos pues se independizaron, tomaron posesión de la tierra, estaban viviendo allí, se quedaron allí permanentemente, y se llaman pues los países eslavos: Polonia, Checoslovaquia, lo que antes se llama Yugoslavia, la República Checa, la República Eslovaquia, todas esas. Y Holanda, queridos codritos, Holanda es otra nación riquísima, poderosísima, una economía increíble en Europa. Es una descendiente, una nación que salió de las tribus de Israel caídas. Asimismo como Benelux, Bélgica, bueno, Holanda también está ahí, y Luxemburgo, queridos codritos. Entonces, ¿cuál otra tenemos? Déjenme ver. España, ya les mencioné. Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia, lo que colinda con Italia por el norte, parte de Suiza, parte de Austria. Queridos siervos, los países eslavos, que son bastantes, Escandinavia, que es Dinamarca, los danitas, Bélgica, Luxemburgo. Ahí están ahí fíjense, en Holanda están los astilleros más famosos y más grandes del mundo, porque resulta, queridos codritos, que estas tribus que estaban en la región del Mediterráneo, que tenían costa para el Mediterráneo, se convirtieron en grandes navegantes y hacían unos barcos gigantescos y impresionantes para ese tiempo, queridos codritos. Y luego, pues en la caída, cuando cayeron, se aliaron con otros, se aliaron con gentiles, se aliaron con enemigos que también eran maestros de la navegación. Y cuando fueron dispersos, ya por su desobediencia y por su contaminación, se llevaron todas esas artes y todo ese conocimiento, toda esa tecnología, se la llevaron a donde fueron expulsados, en Europa, y siguieron haciendo lo mismo, siguieron construyendo barcos. Fíjense ustedes que en Holanda está bajo el nivel del mar, hicieron diques, y es una de las naciones que produce montones de trigo, montones de grano, montones de frutas, montones de flores, montones de cosas, y todo el mundo no se imagina cómo, bajo el nivel del mar. Si llega a haber una tormenta, un terremoto, algo, se rompen esos diques, se inunda, se ahoga todo el mundo en Holanda. Es verdad que se ahogan todos, porque está bastante bajo el nivel del mar. Y ahí, bajo el nivel del mar, estas personas rellenaron con diques, sacaron el agua, sembraron y convirtieron eso en uno de los sitios más productivos para el crecimiento de comidas, de alimentos, de granos, de frutas y de cosas así. Es muy interesante todo esto.
Tenemos literatura impresa, ¿saben? Que lo pueden leer y con más calma pues lo van rumiando, lo van probando. Esto solamente se puede comprobar por la historia, prácticamente. ¿Cuáles son las naciones actuales que representan cada una de estas tribus caídas del norte, que eran 10? Que son las mismas 10 naciones, los mismos 10 cuernos de la bestia que vio Daniel, los mismos 10 dedos de los pies de la estatua del coloso que soñó Nabucodonosor, que son 10 naciones que en el tiempo del fin se van a aliar con la bestia, que es Roma, y con su líder, que es un asirio, danita, efraimita y judío. Tiene 4 etnias. Es descendiente de 4 a la misma vez este hombre. Es un europeo mezclado hasta con alemanes. Los alemanes son los modernos asirios. Ese va a ser el líder, ese va a ser el anticristo, un asirio. Pero es parte de Roma, porque Alemania pertenece al Imperio Romano, es de la gran ramera, son unos católicos arrematados, y cuando venga la bestia final van a seguir siendo romanos, porque eso es un estatus que eso es geográfico, no lo pueden negar. Son europeos, eso quiere decir que son romanos, porque Europa va a estar dominada por Roma otra vez, queridos codritos. Por eso el anticristo es romano, es danita, es judío y es efraimita. Y una vez nos barajamos acerca de la identidad de quién podría ser, hace muchos años, cuando Trump estaba subiendo y quería correr para presidente, y averiguamos que Trump tiene las 4 etnicidades. Sus ancestros, sus abuelos y tatarabuelos y bisabuelos vienen de Dan, de Efraín, de Judá y de Asiria. Por eso él es tan pro Israel y pro Judá y pro judíos. Lo tiene en la sangre. Pero es una de 4 etnicidades que tiene Trump. Y yo no digo que Trump sea el anti-Mashiach, porque parece que no. Pero el que va a venir, pues tiene esas mismas 4 etnias, esas 4 calificaciones. Que lo dice la escritura un poquito aquí y otro poquito allá, ¿verdad? Hay que buscarlo así. Hay que entenderlo, hay que recoger las piezas, unirlas para entenderlo. Porque tú puedes encontrar el asirio, como lo mencionan algunos, que mencionan nada más que la faceta de él, que es asirio, y pensar que es alemán puro. No es la escritura dice que es alemán puro. Dice que también es efraimita, danita y judío. En otros sitios dicen que él no va a adorar el Elohim de sus padres. Se va a levantar contra el Elohim de sus padres, que obviamente es Yahweh, porque dice que ese es el Elohim de todos los Elohim. Cuando dice que sus ancestros, sus padres, los padres del anticristo, de la bestia, adoraban el Elohim de los Elohim, quiere decir que adoraban a Yahweh. Por eso explica por qué él es parte israelita y parte judío, porque ellos adoraban el Elohim de Elohim. El Elohim de Israel era Yahweh, el Elohim de creador, queridos codritos. Me siguen, ¿verdad? Bueno, entonces pues queríamos dejar esto claro. Hasta aquí. Las porciones, las tierras que tenían porciones, las tribus que tenían porciones de tierra en Israel, esas 10 tribus del norte, más la mitad de los levitas que no tenían tribu y la mitad de los benjaminitas, esos se fueron a vivir con las 10 tribus. La mitad de Benjamín y la mitad de Leví se fueron con algunas de las 10 tribus, o se dispersaron entre las 10 tribus que estaban en Europa. Y ahí se formaron en naciones, y son las naciones inicuas, que van a hacer pacto con el anti-Mashiach. Son las naciones que están representadas por los 10 cuernos de la bestia. Imagínense si son malas. Y están engañadas por la bestia también, y no lo saben. Están aferradas a el asirio, buscando una solución, buscando paz, buscando tener el control ellos del mundo, porque se le metió los romanos, se le metió eso, el nosotros tener el control del mundo. Ellos saben que ahora se están dando cuenta que son israelitas caídos y quieren tener las primogenituras y las promesas dadas antiguamente a Israel. A Israel, si Israel se mantenía fiel, las quieren tener siendo infieles, quieren tener las bendiciones desobedeciendo, y no se puede.
las van a querer tomar a las malas usando su poder militar, juntándose las 10 con la bestia y gobernando con dureza a las demás naciones por 3 años y medio. Pero viene Yahshua y no, eso no es tuyo, tú no vas a reinar, la tierra no es tuya, la tierra no es de las 10 naciones inconvertidas del Israel caído, la tierra tampoco es de la Judá caída que no se arrepiente, la tierra es de las 12 tribus que están en mi redil, de estas ovejitas, de los que están en Mashiach, del Israel del nuevo pacto, que yo los escogí y los saqué de todas esas tierras a donde habían sido llevados cautivos, los de las 12 tribus, o donde habían estado viviendo cautivos o libres, de ahí yo los recojo, algunos que yo escojo y que yo llamo, y los meto en mi redil, en mi cuerpo, en la eclesía, en la congregación, en la asamblea, en la unidad, en la ejad, que va a reinar conmigo por 1000 años cuando yo venga y detenga a la bestia y le arroje una piedra a sus pies y la destruya por completo y le dé mi reino a mis siervos, a los siervos del Altísimo. Benditos sean esos siervos del Altísimo. Y entonces, las tribus que van a estar reinando con Yahshua en el milenio no son tampoco exactamente estas 10 tribus que salieron llevadas por los asirios a Europa y que formaron esas 10 grandes naciones europeas y americanas que tienen sus tentáculos, que no están nada más que los franceses, no están nada más que en Europa, los españoles no están nada más que en Europa, ellos tienen banca, tienen negocios, tienen posesiones, tienen bienes, tienen acciones, tienen que veres económicos en todos los países del mundo. Estas son de verdad, esto no estamos hablando aquí de Bangladesh, ni del Congo belga, ni de Guinea Ecuatorial, queridos codritos. Estamos hablando de que estas son las naciones a las que se le dieron las promesas de Abraham, materiales y espirituales, pero las espirituales las perdieron al desobedecer y las materiales las están perdiendo, como dijo Yahweh. Las están perdiendo. ¿Saben por qué Yahweh no las elimina? Porque Yahweh no mata a todos esos israelitas desobedientes de las 12 tribus, porque las 12 tribus cayeron y desobedecieron. ¿Saben por qué no lo hace? Porque de ahí le falta por sacar los del tiempo del fin, los obedientes, los fieles, los que Yahshua tiene escogidos de esas tribus y de los gentiles. Él, si no, él hubiera destruido ya toda la tierra, pero cuando él termine de hacer su escogido y él ha metido y tenga sus 144,000 completos, entonces él puede destruir todo lo que sobró, todo lo que no le sirve y todo lo que no se quiere convertir y todo lo que no quiere que él reine. Y lo va a hacer. Esa va a ser la 4ª transgresión de todas las naciones del mundo y la de Israel, de las 10 tribus del norte y la de Judá, que no se conviertan a Yahshua para cuando termine la gran tribulación y venga el amo acortando los días a los 120 tiempos que Yahweh dijo, ni un día más, ni un día menos, y entre él a reinar y establecer el reinado que no tendrá fin sobre la tierra. Con sus 12 tribus que están en Apocalipsis, no está exactamente, sino las que están en Apocalipsis, porque aquí estas que se llevaron cautivos los asirios y que están regadas por toda Europa oriental y occidental mayormente, y de ahí colonizaron pues América, ya les dijimos, y África y todos los demás continentes. Pero estas 12, por ejemplo, ahí incluyen Efraín, y Efraín no es una de las 12 tribus que va a estar reinando con Yahshua en el milenio. Y estas 10 tribus incluyen también a Dan, y Dan es otra tribu que no va a estar reinando con Yahshua en el milenio. Dan y Efraín no están en las 12 tribus que van a tener reyes y sacerdotes en el reino, no están. ¿Por qué? Por lo que hicieron, que causaron la diáspora, el destierro de las 10 tribus cuando se las llevaron los asirios. Porque Efraín y Dan fueron los que incitaron al pueblo completo y los metieron en desobediencia y los metieron en adoración a Baal a todas las tribus del norte. Efraín y Dan fueron instrumentales en la caída del reino del norte completo, y a Yahweh no se le olvida, y Yahweh no va a repetir la misma historia en el reino, porque es lo que quiere, tener gente probada y gente segura, y por si acaso no le da tribus a nombre de Efraín ni a nombre de Dan para que estén reinando con él en el milenio.
Pero esto no quiere decir que no vaya a haber efraimitas convertidos, porque él saca gente de todas las tribus. Pero estos efraimitas y estos danitas, que miren que son malos hoy en día, miren que son, sobre todo los danitas, son bien pervertidos, queridos cordritos. Yo he estado en esos países y no se puede a veces salir a la calle sin encontrarse una orgía de día en la calle, queridos cordritos, frente hasta una iglesia, frente a una catedral. No, o sea, esto no lo dice, pero hay que ver, bueno, no lo vean. Estamos hablando de depravación que no sale ni en ningún sitio se menciona esto. Y lo hacen todos los días, queridos cordritos. Y es tan usual lo que hacen que ya ni lo mencionan porque ya todo el mundo lo sabe y corren para allá. Los que se van a vivir esos sitios saben por qué lo hacen, porque les gusta eso que practican los danitas. Ese degenere, esa asquerosidad, esa iniquidad. Pues es bien difícil, pero Yahweh, para él lo difícil no es imposible. Él llama a personas de todas las tribus, pero los que llama de Dan y a los que llama de Efraín los mete en tribus de otras gentes, de otras tribus. No los mete, no les da una tribu especial a Danita y una tribu especial a Efraimitas. No los quiere gobernando ellos solos en el milenio, aparte, como tribus aparte. Los tiene bajo control, metidos, por ejemplo, puede tener en la tribu de Neftalí a Danita, puede tener Danitas en la tribu de Benjamín, puede tener Efraimitas en la tribu de Judá. En la tribu que sea, los mete, pero no les pone tribus a ellos aparte, exclusivas para ellos. Por lo que hicieron cuando cayeron las 10 tribus del norte para tiempos de Jeroboam, que causó que los asirios vinieran y se las llevaran desterradas hasta el día de hoy. Y se convirtieron en estas naciones inicuas poderosísimas, en poder bélico, en economía, en todo, querido, en control del mundo en todos los aspectos, que son hoy esas tribus. Y Yahshua va a destruir todo eso, porque eso es iniquidad, eso es obra del diablo. Que Yahweh lo permite, sí, pero es que si Yahweh es maestro. Yahweh dice, tú tienes libre albedrío, después yo te paso factura. Hombres, danitas, efraimitas, ya yo les dije lo que tienen que hacer, hagan como les dé la gana. Si quieren hacer lo que yo digo, háganlo, si no, después yo les paso factura, dependiendo de lo que hayan hecho. Y a Satanás ya tiene la factura pasada, ya se está sentenciado. Entonces hacen lo que les da la gana y después viene Yahshua, pasa factura y tú no vas a reinar conmigo. Tú tampoco vas a estar allí. Tú sí, porque tú eres mío, tú te convertiste, tú no negaste mi nombre, tú guardaste mis mandamientos, tú estás en mi fe. Pero tú no, y tú no, y tú no, porque tú me negaste, porque tú no hiciste el bien, porque tú no defendiste la verdad, porque tú esto, tú no lo otro, tú. Y así es ese es el juicio, y es sin apelación. No así, pero ¿puedo hablar un momentito? No. Él lo sabe todo, él no tiene que oír nada, él tiene toda la prueba por delante, él toma todo en consideración. Bendito sea que nos tenga misericordia, queridos siervos. Que no las tenga. Si tenemos misericordia, él no las va a tener, ¿saben? Estamos en el pacto basado en las tiernas misericordias mostradas al rey David. Y yo quiero decirles a ustedes que tomen su compromiso en serio. Que si ya son miembros del pacto, son miembros inmersos, han hecho compromiso, tienen unción, si tienen un llamamiento que de verdad sienten por dentro, querido Cristo, que tienen que actuar, tienen que salir de este mundo, no se pueden acoplar más, no encajan en este mundo. Ese es un verdadero llamamiento. Ustedes son realmente escogidos, si ustedes piensan así, y si ustedes buscan de Yahshua, y si ustedes creen en todas estas maravillas que se cuentan de él, que para la gente son locura. Ustedes son de la fe preciosa del amo Yahshua. Ustedes son de los que creen en toda la verdad aunque no hayan visto. Ustedes son de los que creen en lo imposible, porque para Él y para el Padre no hay nada imposible, queridos coritos. Y lo que parece imposible, que Él venga a establecer aquí un reino de paz y de justicia en todo el mundo, que va a durar inicialmente 1000 años y luego se va a extender por toda la eternidad, es una realidad garantizada que se va a cumplir. Pese a lo que piense la gente, la mayoría de la gente del mundo, pese a lo que hagan para que no se cumpla, y miren que van a hacer cosas espantosas para que eso no se cumpla. Incluso van a tratar de matar a los 144,000 sacerdotes, a cualquiera de ellos que ellos encuentren, para que Yahshua no tenga su cuerpo de gobernantes en el reino y no pueda reinar.
y se creen ellos que lo van a conseguir, como si Yahshua no tuviera remedios para todo lo que ellos se puedan proponer, queridos cielos. Así que ustedes no se fíen, no se van a descuidar para que los maten, pero anden sigilosos, anden cautelosos, como serpientes y como palomas, dice la Escritura. Pero no pongan a prueba a Yahweh tampoco, no lo tienten. No digan, me tiro por este rico porque tengo a Yahshua, a los ángeles que me van a salvar y me van a agarrar en sus manos. No se puede hacer eso. Tenemos que tener cuidado cómo andamos, porque el enemigo está pendiente y rugiente como un león, listo para devorarse a cualquiera que se descuide, queridos cielos. Un abrazo Kodesh a todos, y yo espero que haya dicho todo lo referente a las tribus. Pero ya ustedes ven que son 10 tribus completas las que se fueron para Europa en la diáspora con los asirios, más media de Leví y media de Benjamín, que no tuvieron naciones aparte, pero que están viviendo levitas en Estados Unidos, en Judea, en Francia, en todos sitios, hasta en Pakistán hay gente de Leví viviendo, para que ustedes lo sepan. Se regaron por donde quiera que los recibieran, donde quiera, querido, que ellos están viviendo, pero como gentiles todos. No hay templo, no hay verdad en ellos, se apartaron, están esperando que Yahshua tenga misericordia de ellos ahora y los llame en esta era, se conviertan a él, o si no, en el reino. En el reino va a llamar a todos, Ezequiel 37, los va a resucitar a los que se hayan muerto y va a llamar a todos los que no conocieron a Yahshua y los que no tuvieron el Espíritu y no pudieron obedecer, y van a estar en obediencia felices, no van a estar quejumbrosos, no van a estar en antagonismo con el amo, van a estar en pro, van a estar todos a favor, van a estar nosotros todos los animales, todos vamos a estar a favor de que él reine, porque ese es el reinado y el rey más maravilloso que jamás ha existido en toda la historia del universo, queridos codritos. Shabbat Shalom o Shalom regular a todos, dependiendo de cuándo nos escuchen. Shalom.